Gracias, Esteban. Bueno, estamos aquí para recibir la palabra de Dios y anoche hablamos de la revelación y dijimos que sin revelación no sabemos quién es Jesús. Si no tenemos revelación sobre Jesús, no sabemos que Él es nuestro Salvador. Y si tú no sabes que Jesús es tu Salvador, tú no sabes quién te puede salvar. Si no tienes revelación que tú eres un pecador, nunca vas a llegar a pedir perdón por tus pecados. Significa que la revelación es algo muy importante que tenemos siempre buscar y buscar. Amén. Y en esta noche quiero hablar del tiempo de Dios. Diga conmigo, tiempo de Dios. Tiempo de Dios. El tiempo de Dios es de Dios. Esto significa que el tiempo de Dios no es tuyo y no es mío. El tiempo de Dios es suyo, y como todas las cosas que reguardan a Dios, préstame atención, todas las cosas que reguardan a Dios son mejores. Esto significa que el tiempo de Dios es lo mejor. Diga conmigo, el tiempo de Dios es lo mejor. El tiempo de Dios no es tu tiempo, y el tiempo de Dios no es mi tiempo. Esto significa que cuando queremos algo y lo queremos ya, queremos nuestro tiempo, pero Dios tiene otros tiempos. Hay personas que se precipitan de tener cosas, hay personas que se precipitan de hacer cosas, hay personas que quieren hacer ya las cosas que a otro le costaron años, o personas que quieren hacer cosas y todavía no están listos para hacerles, o los jóvenes que ya quieren ser grandes cuando todavía no empezaron la primaria. Yo tengo 3 en mi casa y mi hijo me dijo que ya se cansó de ser chiquito. ¿Qué quiero decir? Que nosotros somos de naturaleza de no, primeramente, de no entender los tiempos en que estamos. Somos de naturaleza de no entender en el tiempo que estamos, de no entender lo que tenemos, y somos de naturaleza de desear lo que no tenemos, y las cosas que obtenemos no son suficientes para nosotros. Con 2 palabras, siempre queremos adelantarnos. Eso es nuestro tiempo. Pero hay otro tiempo que es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios siempre será mejor. Y el tiempo de Dios, 99% no entra en el tiempo de nosotros. Entonces diga conmigo, el tiempo de Dios es lo mejor. Dígalo a tu vecino. Date vuelta y dígalo a tu vecino. El tiempo de Dios. Sí, está bien, pero no me mires a mí y no te ríes. Dígale a tu vecino. Míralo en la cara, decirle, el tiempo de Dios es lo mejor. Así te das cuenta, decirle, así te das cuenta que lo que quieres todavía no llegó el tiempo. Si tienen su Biblia, pueden abrir conmigo al libro de Tito. Sé que algunos ni saben que existe ese libro. ¿Es verdad? Levanta la mano que no sabe. No voy a echarlo de la iglesia ni tampoco soy el pastor, así que pastor, no se dé vuelta, por favor. No se dé vuelta, pero hay gente que no sabe dónde está Tito. Tito está después del Timoteo. ¿Y dónde está Timoteo? Bueno, ¿usted tiene GPS en el teléfono? Búscalo. Ponga Timoteo. En el Nuevo Testamento. Ya vamos mal. ¿Quiere que busque el Antiguo? Capaz que alguien rompió la página, usted no lo tiene. Por eso no lo leyó nunca, ¿verdad? Después del segundo Timoteo viene un libro que se llama Tito. Tito era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Era un joven lleno de carisma de Dios, lleno de la gracia de Dios y lleno de dones.
y fue mandado para que edifica una iglesia y para que recomienda a algunos ancianos. El mismo trabajo que tenía que hacer el Timoteo en otro lado. Era joven. Y Pablo le escribe una carta. Y voy a ir con ustedes a leer el versículo 2 y 1 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios. ¿Lo encontraron? Bien. Quien no lo encontró, me escuche. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Repito estas palabras. Dios, que no miente, préstame atención por favor. Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Vamos a tomarlo como Dios es el que prometió. Escúchenme bien. Dios es el que prometió algo. Dios tiene un carácter que no miente y que lo que Dios prometió es una promesa de Él. Y tú y yo sabemos que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete. Lo que Dios promete, Dios siempre lo cumple, porque hace parte de su fidelidad, hace parte de su carácter. No es una doble personalidad Dios. Dios es no es un hombre que miente. Dios, es un ente que no se divide en dos. Es un pedazo único de integridad y de confianza. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Y porque lo cumple, nos inspira a nosotros de tener confianza en Él. Es decir, cuando hay una persona buena frente de nosotros, por su buen carácter y por sus dotes de ser bueno, de ser amable y de ayudar, nos inspira confianza con su propio carácter y lo que está haciendo, que también a nosotros nos va a ayudar. Dios nos ha mostrado en muchas ocasiones en nuestras vidas, en el pasado, ha mostrado con algunos de nuestros familiares o con nosotros mismos, que ha sido fiel en ciertas promesas y podemos creerles a Dios. Significa esto que Dios no miente y lo que promete lo cumple. Pero como Dios promete, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero hoy en día podemos ver en nuestras vidas que nosotros estamos orando por una cosa, estamos pidiendo una cosa y tenemos fe para recibir tal cosa y no la recibimos. Entonces podemos ver que hay dos tipos de, podemos decir, dos tipos de tiempos. Y quiero decirte esto, que siempre en el tiempo de Dios, lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Nuestro problema que estamos viviendo hoy es que cuando queremos algo, lo queremos en nuestro tiempo. Para que yo le pueda explicar algo mejor, es que la Biblia habla de dos tipos de tiempos. Cuando la Biblia habla del tiempo de Dios, está hablando del tiempo kairos, que en realidad es del griego, que tiene que ver con un lapso de tiempo indeterminado, entre cual se están formando y determinando ciertas cosas muy importantes que concernen la persona con cual Dios tiene que hacer. ¿Me entienden? ¿Lo tengo que repetir? Kairos, el tiempo de Dios, es un lapso de tiempo pero indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Que puede tener un inicio pero no tiene un fin. ¿Qué significa? Que cuando tú estás trabajando algo y Dios está trabajando algo contigo y hay un proceso en medio,
tú no sabes cuándo va a terminar. Dios sí sabe. Y hay otro tipo de tiempo, que es nuestro tiempo, que es el tiempo cronos, que la Biblia habla. Este es el tiempo determinado. Nosotros lo utilizamos hoy para determinar la hora, el día, si va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y pasa esto que cuando nosotros queremos vivir una vida íntegra para Dios, cuando vivimos una vida de iglesia, queremos ser buenos cristianos, queremos ser buenos creyentes, tenemos que saber que tenemos que crecer. Déjame decirte algo, que si tú no quieres crecer en Dios, no quieres crecer en las cosas de Dios, pronto abandonarás el camino de Dios. Y no porque tú lo quieres, es porque no es una fórmula mágica, es porque así ocurre. Si tú no quieres, si tú no tienes un crecimiento, significa que no caminas para adelante. Y si tú no caminas, significa que estás estancado. Y si estás estancado en un lugar, Satanás presto te volverá a recogerte. Tú tienes que ser siempre en una movida, en un crecimiento. Y para que haya un crecimiento en la vida del creyente, Dios tiene que pasarnos por un proceso. Y la mayoría, casi siempre, el proceso de Dios es doloroso. Entonces, hay un tiempo, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios cumple sus promesas, pero a veces cuando nosotros estamos orando, estamos ayunando, estamos buscando a Dios, estamos metiéndola toda para que podamos lograr un objetivo, o estamos orando para que Dios nos sane o porque tenemos algo, nos comprometemos en nuestro corazón para ayunar, para orar, para buscar a Dios. Y estas ciertas cosas no viene porque tú no tienes fe. Quiero que tú lo entiendas. Esto significa crecimiento. Tenemos que crecer. Hoy estamos creciendo, aprendiendo estas cosas. Porque muchos de nosotros, cuando no obtienen lo que quieren, se desaniman. ¿Están de acuerdo? Cuando tú pides algo a Dios, que Dios salve tu matrimonio, que Dios salve tu pareja, que Dios salve tu mamá, tu papá, que Dios sana a tal persona. Y cuando el tiempo se va por delante, pasa mucho tiempo y la persona, tú no ves un cambio. Esto sucede mucho con los maridos que oran por la esposa que se salva o lo contrario. Y tú ves que la persona no tiene un cambio. Y tú ves que el tiempo se desliza por delante. Y tú crees que Dios no te escucha. Y tú ayunas, y tú oras, y tú buscas a Dios. Y lo que tú estás pidiendo no ocurre. Porque tú lo quieres en tu tiempo. Pero hay un tiempo que Dios ha determinado. Y déjenme decirte que tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes buscar a Dios, ofrendar, ir a la iglesia y hacer todo lo que concerne a ti con todas tus fuerzas. Y si Dios no da determinado que esto se ocurre en el tiempo que tú quieres, tú no lo vas a recibir. No porque no tienes fe, porque todavía no es tiempo de Dios. Y tú me vas a decir a mí, pero si Dios ha prometido siempre buenas cosas, si Dios ha prometido que va a contestar a la oración de fe, ¿por qué entonces no contesta cuando yo tengo fe? Ahí es donde Satanás viene y nos combate y vence muchos de nosotros. Cuando tú no obtienes lo que quieres, Satanás viene y dice, no tienes fe. ¿Viste? Dios no te quiere. ¿Viste? Dios te abandonó. No es así. No es que tú no tienes fe. Es que el tiempo de Dios no ha llegado. ¿Por qué entonces nos preguntamos, Dios permite que pasan circunstancias feas? ¿Por qué Dios permite que alguien se pierde? ¿Por qué alguien muere? ¿Por qué alguien se enferma? ¿Por qué no hay unas vueltas cuando yo oro, cuando yo ayuno y creo en eso? Porque Dios quiere que tú y yo crecemos.
que tú y yo maduramos en la fe. Y no hay manera que tú y yo crecemos y maduramos en la fe sin que pasamos procesos de sufrimiento y procesos duros. Dios permite procesos duros y procesos de sufrimiento porque quiere ver si tu corazón es duro, si tu corazón es desobediente o tu corazón es blando y tu corazón es obediente. Dios permite procesos duros para saber cómo tú vas a manejar tu propia vida, tu propia situación. Si tú vas a ir a los curanderos o vas a esperar en Dios. Tú vas a ir a sacar un crédito del banco y meterte en deuda y llegar hasta acá, o esperar en Dios. Ciertamente esperar en Dios es lo más difícil, porque para esperar el tiempo de Dios se necesita ¿qué? Paciencia. Y de esto estamos hablando. Los tiempos de Dios son para crear en nosotros paciencia. Diga conmigo, la paciencia trabaja en unísono con la fe. La fe trabaja en concierto. ¿Cuántos fueron a ver un concierto de orquesta? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que hay uno que dirige y acá no hay una batería y un piano y ya está. Hay un montón de instrumentos. Y este que está aquí, que tiene una palita, él conoce todos los instrumentos. ¿Y para qué? Si la melodía tiene que ser perfecta, cada uno tiene que tocar su propia parte. Y solo un tono que sale afuera de algún instrumento, él lo sabe. Dios, que es el dirigente de nuestra vida, sabe que si tú tienes que funcionar, todos los componentes tienen que funcionar. Una vida cristiana no se nace, se crece, se edifica. Y la fe, que es la gracia más importante, trabaja en unísonos con otros componentes, en concierto, con la paciencia, con el amor, con el gozo, con la paz, con la fidelidad, con el dominio propio, con la bondad. Pero hay una sola cosa que nos hace caer a muchos de nosotros y se llama paciencia. Hoy vivimos un tiempo de sin paciencia. Tenemos milagros, tenemos fe, tenemos amor. Parece que tenemos amor, ¿no? Tenemos gozo, un gozo raro, porque cuando tenemos platita estamos felices, venimos a la iglesia, cantamos, y cuando no tenemos nada estamos en casa enojados. Pero vamos a hablar de esto, que no tenemos paciencia, no queremos esperar lo que Dios ha determinado. Y la Biblia nos habla en el Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 para adelante, que hay un tiempo determinado por Dios para que todas las cosas en la vida sucedan. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Si Dios, escúchame bien, si Dios ha determinado que este tiempo es el tiempo de llorar, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes leer, tú puedes ofrendar, tú puedes hacer lo que tú quieras. El tiempo de reír no va a llegar, porque Dios ha determinado que ahora será el tiempo de llorar. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender qué significa y qué se siente cuando tú lloras, para que cuando llegue el momento de reír, tú puedes manejarlo, porque tú sabes lo que significa llorar. ¿Cuántos me entienden? Si tú quieres hoy ser rico, antes de ser rico, tienes que pasar tiempos de pobreza.
¿Por qué Dios permite esto? Porque tú tienes que saber y conocer cómo manejar tus asuntos, tu vida, tu familia en los momentos críticos, sin salir a robar y confiar en Dios. Porque un día cuando tienes dinero o lo que sea, tú lo vas a valorar y vas a saber lo que siente un pobre, y tu dinero no va a ser tirado, sino que va a tener un propósito de redención. Vas a ayudar. Como tú quieres sanar a los enfermos y nunca probaste una enfermedad. Hay gente que dice, ¿por qué yo soy creyente y siempre enfermo, siempre enfermo? Tú sabes ahora, un día cuando gozas de una salud, tú sabes lo que significa ser enfermo. Hoy estás enfermo, pero Dios te sana, y tú sabes lo que significa diabetes, porque tú sabes lo que pasa con tu cuerpo. Y cuando tienes una persona frente con diabetes, tu compasión y pasión se enciende porque tú sabes lo que significa. Eco porque Dios permite momentos difíciles. Y ahora quiero decírselos, hermanos, que cuando pasamos momentos difíciles, no hay que quejarse, no hay que lamentarse, no hay que alejarse de Dios, sino que saber que en este es el tiempo que Dios te está preparando para un nivel mayor. Este tiempo de duro avance, este tiempo de limitación, este tiempo de puerta cerrada, es para que tú reflejes, es para que tú reflexionas qué es lo que has hecho, qué puedes hacer, y cuando las puertas se abran, tú vas a marchar correctamente. Porque si todo es abierto, tú vas a caminar así rápido y no tienes tiempo para reflexionar. Y muchas personas que no reflexionan lo que Dios le ha dado, pierden las cosas fácil, porque no tienen tiempo de valorarlos. ¿Cuántos hombres perdieron sus mujeres por causa de otra mujer que no tenía ni la mitad del valor que tenía su mujer? Solo por la carne perdieron su mujer con otra, cuando su mujer era lo que lo bancaba. Dígale la verdad, lo que le cocinaba, lo que le hacía, todo lo que tenía que hacer, cuidaba a los hijos, era una perfecta esposa y perfecta madre, pero no la valoraste y fuiste con otra. Y así con las mujeres también. Hijos que dicen, tú eres mal papá, voy con el otro que es más lindo, voy con el vecino, voy a ser hijo del vecino porque tiene mejor auto que la tuya. Así nos comportamos nosotros porque no entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos muy altos para nosotros, y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz y pensamientos de esperanza. Esto significa que todo lo que concerne a ti es positivo de parte de Dios. Cuando Dios piensa negativo de ti, nunca. Esto significa que tú puedes confiar en Dios, tú puedes relajarte en sus brazos, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Dice apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, que Dios tendrá cuidado de nosotros, que no nos afanemos y no nos preocupemos. Dios está haciendo algo. Aun cuando tú oras, aun cuando tú quieres que las cosas sucedan ya, aun cuando tú quieres que ya te sanen, aun cuando quieres que ya tu matrimonio se recompone, ya quieres que tú hoy plantaste tu kiosco y ya quieres mañana tener un centro comercial. Las cosas grandes no empiezan ya. Las cosas grandes empiezan chiquitas. Una buena familia no empieza en grande con dinero. Una buena familia no empieza con el matrimonio. Una buena familia se construye. Se construye. Una buena relación de esposos se construye. Una buena relación con hijos se construye. No es que lo deben, no lo debe nadie a nada. Tú lo tienes que conquistar. La esposa no te debe
Tú tienes que conquistarla. El marido no te debe, tú tienes que conquistarlo. Y cuando tú pides y pides y pides y no llega el momento, no llega porque Dios conoce sus tiempos. Y como dije que el tiempo de Dios es lo mejor. Hago una pregunta. Si Dios te hubiera dado a ti lo que tu corazón deseaba, todo lo que tu corazón deseaba, si Dios te hubiera dado a ti todo lo que tu corazón deseaba, tú hoy estabas en medio de este auditorio. Yo no lo creo. Muchos de nosotros estaban afuera, otros en la calle, otros estaban ya muertos, otros estaban lejos de Dios, porque Dios conoce nuestro futuro y concede las cosas que son de bendición, porque muchas peticiones nuestras no son de bendición. Muchas de las cosas que pedimos, que le queremos ya, no le recibimos ya, porque Dios tiene un propósito de modelación, tiene un propósito de creación, crecimiento para nosotros. Dios tiene que aumentar nuestra fe, tiene que madurarnos en el espíritu. Por eso Dios permite momentos difíciles. Por eso Dios permite momentos de crisis y angustia, para que nosotros podamos buscarlo. Les voy a dar una simple dirección. Si tú hoy pides una cosa a Dios, y la pides y ayunas y oras y oras y buscas a Dios en la profundidad, en relación con Él, y pasa un tiempo y Dios no te da la cosa que estás buscando, no obtuviste las cosas que estás buscando, déjame decirte algo, que no desmayes, porque en este tiempo de la búsqueda de Dios, sin que tú lo sabes, tú te has acercado a Dios. Tú te has acercado a Dios por causa de tu propia necesidad. Tú te has acercado a Dios, has conocido a Dios, has crecido y has madurado en la paciencia sin que tú te has dado cuenta. Dígame, ¿por qué tú estás aquí? ¿Hay algún enfermo aquí? Enfermo, ¿por qué tú estás aquí? Por tu enfermedad. Tú estás aquí porque tu matrimonio se está haciendo pedazos. Tú estás aquí porque tenés un problema. Entonces díganme, ¿acaso el problema que tienes, la enfermedad que tienes es mala? Si ella te hizo venir aquí, si ella es que te empuja a Dios, si ella es que te hace buscar a Dios, ¿qué significa eso? Que los problemas que tenemos no son maldición. Los problemas que tenemos no son para destruirnos, son para que nos acercamos a Dios. Y mientras tú busques tu sanidad, aún la sanidad no viene en el tiempo que tú la quieres. En el momento que tú lanzas tu oración a Dios y le digas, Señor, sáname, te lo pido en el nombre de Jesús. Cuando tú involucras el nombre de Jesús, en este mismo instante, tu oración ha sido escuchada. Y en este mismo instante Jesucristo ha tomado en serio lo que le estás diciendo y se ha involucrado con tu problema. De este mismo instante, no importa el tiempo que va a llevar, de este mismo instante tú entras en el tiempo de Dios. Y no importa si Dios te sana ahora o te sana la próxima semana o te sana el próximo mes, Él mismo va a proveer la potencia y la fuerza que necesitas para llevar todo ese tiempo hasta que Dios un día te sane. ¿Me entienden? Porque Jesús se involucra con nuestros problemas y Él mismo a Dios tanto no le interesa sanarnos, a Dios tanto le interesa que tú crezcas y lo conoces. Y a veces Dios no te sana en el momento porque quiere darte un tiempo para que tú lo busques, para que Él te sane. Y mientras tú lo busques, tú lo encuentras. Tú creces, tú maduras.
tu relación se fortalece. Y cuando te sana, tú tienes ya algo adentro que si Él te hubiera sanado ya, tú no lo tenías. Y cuando tú te sanes, tú puedes valorar tu sanidad y no perderla. Hay muchas veces la gente que se sanan de una vez, ni entienden lo que pasó, mañana vuelven a pecar en lo mismo y pierden lo que han recibido. Esto significa que Dios usa estos tiempos duros con nosotros para crecer, para aumentar nuestra fe, para madurar en Dios. Queremos levantarnos en pie, por favor. Queremos levantarnos en pie.